Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Qué alegría poder arrancar esta transmisión que yo quería hacerla antes. Estuve a punto de transmitir en vivo el martes o miércoles o jueves porque en realidad estaban pasando muchas cosas, pero por tema de tiempo y mi trabajo, ustedes saben que ya ingresé, no pude realizarlo. Si bien esta semana pude cumplir con el video diario, era porque los estudiantes se iban a sus casas a la 1 de la tarde y yo me podía ir a la 1 de la tarde a casa y grabar y continuar. Pero ya la próxima semana salgo todos los días a las 6 de la tarde y ya volvimos a la rutina. La vida un poco cada vez más normal después de esta pandemia que poco a poco va declinando. Espero que estén muy bien en sus países también respecto a eso, se estén cuidando. Qué gusto poder estar en el primer minuto y ya hay 90 personas conectadas. Para mí, ver estos números significa mucho porque me dan a entender que les gustan estos directos. Así que si tú estás en vivo viéndolo, te agradezco. Y si estás viendo la repetición, también te agradezco. Espero poder verte en vivo muy pronto. Estamos transmitiendo en un horario también distinto a lo acostumbrado. Lo más probable es que la próxima semana y la siguiente, 2 o 3 semanas más, continuemos transmitiendo a esta hora, debido a que estoy haciendo un arreglo en el frontis de mi casa y me viene a ayudar un amigo de la iglesia. Entonces en la tarde no puedo transmitir. Es como que estuvimos trabajando desde las 10, 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como que almorzamos y luego ya había que estar en aquello. Así que lo más probable es que la próxima semana y la siguiente, y a lo mejor también la siguiente, estemos transmitiendo la misma hora. Así que mis disculpas a la gente, por ejemplo, de España, que sé que son la 1 de la mañana por allá, pero hay algunos que también viéndolos ahí en el chat, me doy cuenta que son de aquel país europeo y les doy las gracias por estar conectados. Tenemos al Super Soldier que está desde México conectado. Emilio Mendoza mandando ahí una donación. Gracias, Emilio. Hey You, también un saludo para ti. Gracias porque hacen realmente valioso el que uno diga, ¿transmito o no transmito? Estuve trabajando en mi casa, estoy cansado, me hice un corte acá en el dedo, quedó un hoyo en mi dedo, un orificio, y estoy esperando ahí que sane, me duele. ¿Será que tengo que hacer un directo ahora? Y cuando veo estos números digo, a esta gente le gusta que yo esté acá y a mí me gusta estar acá. Así que vámonos de inmediato, ya nos vamos a ir al minuto 30 para estar hablando de la clase, para que ustedes vean cómo tengo todo ya preparado para el jailbreak. Hay muchas preguntas que estar respondiendo, tengo ahí un esquema en mi mente y como para poder guiarles al gran consejo, sobre todo a la gente que se encuentra en iOS 14, que es donde está la gran disyuntiva. Así que está Carpus ahí en el chat, ¿cómo está? Yo muy bien. Está Antonio Rivas también, saludos desde Canadá. Recuerden el hashtag, si te leo, like. Así que si leo tu comentario, dale ahí un like. ¿Cuándo sale el jailbreak? Es una gran pregunta, Jesús Vaz López. Bueno, estamos en una semana muy activa. También hablamos de aquello en el podcast, que ya se grabó ayer el podcast, quedó editado, me falta hacer la miniatura y para que ustedes lo puedan ver ya este día domingo, un gran invitado, una persona que sabe bastante de jailbreak, así que eh, yo creo que podríamos estar, o sea, todo apunta que podría ser marzo el mes, ¿de acuerdo? Y cuando digo todo apunta porque se están haciendo varios trabajos, hay eh, se viene. Yo creo que este sería el mes, ¿de acuerdo? Y eso. Así que, Jonathan, buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Bien, un poco cansado. Este es mi tono de voz, un poco cansado. Quería preguntarle qué opinas del nuevo iPhone SE. Bueno, esperemos que pueda ser un poco más económico. Al menos a mí me interesaría adquirirlo por un tema de tener un dispositivo de pruebas que sea, pero ya tengo una 15, me estoy transmitiendo una 15. No sé si estoy con tantas ganas, pero esperemos que sea bueno. Recién entro, ¿cómo entra, profe? ¿Cómo está, Matías Resi? Yo bien, gracias a Dios. Todo bien. Así que dice, profe, estoy con un iPhone 11, 13 Pro en 15.0. Dice Giga 16. Mi consejo es, si estás en 15.0, ándate a 15.1. Ocupa el tutorial sin jailbreak con el perfil. El enlace está en la descripción. ¿Qué pasó con el especial de los 100.000K? Buena pregunta, Khaled Vega. Se va a venir. Usualmente los especiales de 100.000K son cuando, o al menos sí yo lo he visto, y es como lo tengo pensado, es cuando ya está la noticia de la placa, cuando llega la placa, llega como el video,
Ya tuvimos un video de agradecimiento y lo he hecho y lo sigo haciendo con las dos manos en el corazón. No he entrado a ver las preguntas para mi esposa, la última vez habían como 20 preguntas, así que, pero voy a esperar. YouTube todavía no me contacta, no me dice nada y no tengo prisa en realidad. Así que si todavía quieren enviarle una pregunta a mi esposa relacionada con el jailbreak, el enlace está en la descripción. Después voy a hacer un sorteo especial con ellos. No he hecho el sorteo de los temas de Onis Design ni de Fox for Mobile. Esta gente me va a matar. Estaba tan ocupado, estaba mi cabeza en otros lados y como que uno lo posterga y dice, ay, después lo hago, después el tiempo se te pasa. Perdón si no lo he hecho. Los enlaces de los sorteos están en la descripción, todavía pueden ganar. Y lo bueno es que si tú estás viendo el directo y nunca has ganado uno de los sorteos de Twitter, anda a los enlaces, cumple los requisitos que son unas capturas de pantalla y escribe, vengo del directo y nunca he ganado. Yo reviso ahí en mis registros si efectivamente nunca has ganado y te vas a llevar una sorpresa para que vean que son reales los sorteos y que en realidad se pasa bien. De Super Soldier dice, tengo curiosidad. ¿Cómo surgió el nombre de profe? ¿Ha trabajado de maestro en algún momento? Sí, me desempeño actualmente como maestro, no sea maestro, en mi país se le dice profesor. En otros países sé que se les dice maestro, pero maestro en Chile es como un título mucho más amplio. Pero profesor de matemática, trabajo en una escuela de primaria. Yo soy profesor de secundaria, para eso estudié en la universidad y para hacer clases también en la universidad, pero estoy haciendo clase ahora en primaria hace más de 10 años que llevo ahí, entonces es por aquello y me conocían una vez como, oye, ¿qué te dedicas? Soy profe el profe Juan Antonio y listo, ¿de acuerdo? El sorteo de Anthony Stark también, Jonathan, hoy no he hablado con... Estoy al pendiente ahí con el tema de los sorteos, les pido disculpas, ustedes saben que se hacen seguido y los ganadores, de hecho se viene hasta un sorteo de Amazing, tengo que hacer un video de Amazing, me acabo de acordar, me dieron hasta la fecha, entonces tengo que organizar mis tiempos, de hecho tenía que publicar un video patrocinado esta semana, pero no pude hacerlo porque el jailbreak estuvo muy activo ahí, así que la ansiedad de tener mi jailbreak me está matando, dice Matías Resi. Y Matías, ¿dónde te quedaste? ¿En qué iOS quedó tu teléfono? Marcelo Medina, hola profe, quería preguntarle si hay Uncover para mi iPad Pro en 14.4.1. No, después de 14.4 no hay para ningún iPad todavía y al parecer, no sé, al parecer los ojos están puestos hoy día en iOS 15. No digo que no vaya a salir para iOS 14, pero la meta ahora está en iOS 15. ¿Ya? Está también ahí Juan Antonio, el tocayo del profe, gracias por estar acá. Y Humberto también manda un super chat. Gracias, Humberto. Ay, Humberto, leo tu primera línea y me duele el corazón. Lamento tanto la situación de los A14, de los iPhone 12, pero en fin, veamos, ¿qué me dices? Tengo un 12 Pro en 14.8.1. No existe jailbreak, claro, todavía no. Y no puedo brincar a 15.1 porque ni siquiera el perfil, claro, ¿no? Me quedo en 14.8.1 o 15.2 a esperar. ¿Y cómo estarías instalando 15.2? El perfil, ¿no? El perfil si sirve para los A14 o no. Pero el perfil de 15.2, eso no lo he comprobado. No le he preguntado a Sanders, le voy a preguntar. Parece que el perfil, a ver si alguien me puede confirmar, no tengo una 14. Jonathan, Johnny RL, tú lo puedes probar. Jonathan, no, a ver qué me dice, profe, estoy en 14.4, una 14. ¿Cómo actualizamos? No, no, Jonathan, yo creo que la actualización de iOS 15.1 para los A14 no se da, porque Jonathan, ¿recuerdas que para los iPhone 12 y los iPhone 13 apareció 15.1.1? Y ya 15.1 se dejó de firmar hace harto tiempo para los A14. Creo que por eso no se puede el perfil. Jonathan, lo que yo haría en tu lugar, Jonathan, intenta hacer el método con el perfil, pero en vez de seleccionar 15.1 que no te va a dejar, ve si te deja 15.2. Pero no voy a tener jailbreak, pero el siguiente jailbreak de iOS 15 sería para 15.2 final, sería esperar ahí, porque después la historia se pone más fea. Ya voy a ocupar los SHSH, la SEP va a dejar de ser compatible, Jonathan. Entonces, para esos dispositivos, literalmente Apple los tiene entre la espada y la pared. Está complicado. Así que lo que habría que estar realizando, Humberto, creo yo, como me dices tú, 15.2 y esperar, ya estás en 14.8.1.
Yo, churra, lo que pasa es que yo sé que yo sabía que vamos a llegar a este tipo de preguntas. Ya te voy a leer, tranquilo, Khaled Vega, tranquilo. Em, yo podría decirte fácilmente, decide tú, es tu decisión, es lo que tú quieras, Humberto. Pero al final de cuentas, cuando llegamos a este escenario, estamos en una posición de 50 y 50. ¿Te acuerdas, Humberto, cuando yo le decía a la gente, si están en 15.2 o alguno superior, bajen a 15.2.1? Hay una posibilidad de que la vulnerabilidad siga atacando o 15.2.1 sea vulnerable, y había una posibilidad del 50 y 50, que Apple sí lo hubiese parchado y que no. Y bajé mi teléfono estando en 15.2 a 15.2.1 beta y resultó ser cierto, pero también me pude haber equivocado. Pero como están avanzando las cosas en iOS 15, parece que sí va a haber un jailbreak, pero si subes, Humberto, no sería para 15.2. O sea, no habría jailbreak en 15.2, pero intenta subir. Yo te diría, Humberto, sube. Sube a 15.2 con el método sin el perfil. Me confirmas, por favor, Humberto. Jonathan, tú me dices por WhatsApp si te funcionó o no. Bueno, Jonathan dice, no sé si subir o no. Bueno, para ocupar el perfil, por eso ahí está la... Ah, gracias, Matías, 15.1, bacán. Para subir, la fecha está el 13 de marzo, ya me estoy adelantando, por eso la imagen del 13 de marzo está en la miniatura de este video y aparece un relojito porque hay una cuenta regresiva para estar instalando 15.1. Entonces, y de hecho, para 15.1 con el perfil, porque con Future Restore aparece 15.4, para el evento de Apple se cree que va a salir y ya se pone complicada la cosa. Así que, por favor ahí a considerarlo bien. Hey, somos 150 personas. ¿Pueden ser 150 likes? Si te gusta lo que estás viendo, yo preveo que el directo de hoy día va a durar mucho más de lo pensado. Yo creo que la clase, mis consejos los podemos dejar para el minuto 45 o la hora. Hoy día se viene largo, yo le digo, con todo lo que está pasando, se viene largo, así que quédate ahí hasta el final y mándame todas tus dudas. Le había dicho que le iba a responder dónde está este muchacho, Khaled. Khaled, ¿dónde está tu mensaje? Khaled, profe, ¿me ayuda? En algo tengo un iPhone 6S que está en una versión baja y le quiero hacer jailbreak, pero el iPhone no prende, aunque lo ponga a cargar. ¿Qué será? Llevarle un servicio técnico. Obviamente, Khaled, algo con la batería no está bien, así que llévale un servicio técnico, probablemente hay que reemplazarle la batería. Espero que no sea nada más grave, Khaled. ¿Ya? O antes de llevarlo, prueba con otro cargador, ¿de acuerdo? Prueba en otro enchufe de la casa, algo por el estilo, digo. ¿Qué jailbreak que está esperando ahora? Ancover o Taurin, Everton, el que sea, el que salga primero, el que salga primero. La idea es poder tenerlo lo antes posible. ¿Cómo está, señor Loki? Gracias por estar acá. Me dice YouTube Peralta, profe, tengo un iPad Air 3 en 15.1, ¿tendré jailbreak? De acuerdo a los reportes que hemos tenido de parte de Jay James, él confirmó que todos los dispositivos son compatibles, todos, incluyendo todos los iPhone, todos los iPod y todos los iPad. Así que si estás en 15.1 o inferior, hasta 15.0, debiese recibirlo. Alex Huaraca, profe, si estoy en 15.0, ¿recomienda subir a 15.1? Sí, Alex. Sube con el método del perfil sin jailbreak. Está en la descripción. Su opinión, ¿cree que el jailbreak sea rootless? Sí, Ramírez Antonio. Sí, dice, pero es que no me gusta ese jailbreak, chiquillos. Parece que no hay otra forma. Y si es la manera de estarlo consiguiendo, va a valer la pena igual. No se preocupen. Santiago Guerra, van a salir de la jaula donde estamos en iOS 15, atrapados. O sea, no. ¿Sabes lo que me molesta? O sea, no me molesta, lo que me acostumbré con el jailbreak. Yo ocupaba, hay varios tweaks que hacen esto, pero yo ocupaba, ¿cómo está Carmen Gallardo? Gracias por estar acá. Yo ocupaba un tool que se llama Smart Network y lo tenía configurado de tal forma que cuando yo salía de casa y el teléfono se desconectaba de la red Wi-Fi, se activaba automáticamente los datos móviles. Y cuando yo llegaba a casa, al detectar que se conectaba a mi red Wi-Fi de la casa, apagaba los datos móviles. Smart Network, extraño. Y otros tweets también lo hacen, se lo digo, pero es que el que yo ocupaba, de Elias Sphere, el creador de Smart Battery, Smart Notification. Entonces, extraño. O sea, yo creo que vale la pena, aunque sea ruthless. ¿Qué pasa, JLRA? Profe, responda, pero vean cómo van pasando los comentarios. Gracias por estar acá y por la paciencia. José David Morales, profe, tengo los SHSH de 15.2.1. Estoy en 15.4, en una 10. Subo, chubo.
¿Cuál es el A10? El iPhone 7. Ah, no, aguarda. No, 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 no tienes prisa. Porque tienes SH, tienes jailbreak en iOS 14 y cuando cambie la SEP no afecta a los dispositivos como el tuyo que tienen Touch ID, sino los con Face ID por este tema del desbloqueo de la mascarilla con código. Así que no, no, no. No subas a 15.2.1 todavía. Sigue disfrutando tu jailbreak en tu caso. Ya son tantas las aristas, tantos casos distintos. Así que Felipe Troncoso, me acuerdo de ti. ¿Cómo estás, Pipe? ¿Dónde estáis estudiando? ¿Cómo estuvieron esos 2 primeros días de clase? ¿Qué me dice Eric? Eric Alexis, profe, ¿para qué sirve Ancover? Ancover es una aplicación que te permite hacer el jailbreak en el dispositivo y con el jailbreak obtienes todos los permisos para poder modificar lo que tú quieras en el sistema operativo. ¿Ya? Profe, en un equipo con bypass de sin datos. Ah, no alcancé a leer. Ahí está Javier García. ¿Qué pasa? Saludos, profe. En un equipo con bypass, ¿puedo recuperar los SHSH? Es que no están guardados en el dispositivo. Si supieras cuál es el ESID, ese número que identifica tu equipo, podrías estarlos consiguiendo. David Brito, pero ojo, los SHSH solamente se pueden guardar de las versiones que se están firmando. Entonces, hoy día, ¿cuál es el único SHSH que puedes obtener? El de iOS 15.3.1. No puedes tener los SHSH de versiones pasadas y los SHSH son únicos por dispositivo, así que no te sirve si alguien te envía los suyos, son todos diferentes. ¿Ya? Profe, aquí estoy, saludos, gracias por el tutorial de leguismo. Qué bueno, yo, Albert, estuve ocupando acá el reloj. Tengo otro video de Twitch también que estar grabando con el reloj, así que ya se viene ya. Me dice acá, chiquito Melilla, profe, estoy en una 14, en 14.5.1. ¿Qué me recomienda? Chuta, y tienes jailbreak más encima en el A14. Qué difícil es la decisión para algunas personas, para otros es tan fácil. ¿Qué te recomiendo yo? Bueno, si te tendrías que irte a 15.2, duele. No sé si sirve ese método. Creo para los A14 está restringido. Apple algo le hizo a los A14. Prueben si les deja subir a 15.2. Creo que debiese mandar un error, pero me alegro que haya tantas personas. Ya hay más de 100 likes, pero son tantos mensajes, perdón. Pero hoy día da para largo. Yo me voy a quedar acá, no se preocupen. ¿Qué pasa, Tocayo? Profe, ¿usted cree que CheckRain salga pronto este mes o el que viene? ¿Qué pasa, Tocayo? ¿Cuántos equipos con bypass tienes que estás tan preocupado de CheckRain? 0912, una duda, profe. Las aplicaciones modificadas, y tu mensaje acá está, que tienen inyectados tweaks de AppDB, ¿funcionan en iOS 15? Sí. ¿Necesitan actualizarse cuando salga root? Es que cuando ya salga el rootless, cuando salga el jailbreak, desinstalas la aplicación, instalas la oficial desde el App Store y luego le instalas el tweak y te va a andar mucho mejor que la aplicación modificada con tweak. ¿Ya? Antonio Rivas, profe, estoy en 14.1, 12 Pro Max y quiero subir a 15.1.1. Ah, en tu caso sí se puede, porque tienes jailbreak. Sí, sí, Antonio Rivas. Dale. Profe, si estoy en 15.1, tengo jailbreak, puedo bajar, y tengo jailbreak, puedo bajar. Si tienes jailbreak, bajar a iOS 14, algo así. Si tu teléfono tiene Face ID, va a dejar de funcionar el Face ID. Queda desactivado. Profe, ¿cómo instalar Phoenix en un iPad 2 con 935? ¿No se instala? Bueno, prueba. Hay distintas páginas que lo puedes descargar gratuito, Phoenix, o ocupar herramientas como SiteLovely. Ahí va a aparecer. Khaled Vega, profe, ¿qué es rootless? Es un tipo de jailbreak que no tienes un Cydia, no tienes una aplicación para instalar tú y lo instalas tú manualmente, pero es copiar y pegar. ¿De acuerdo? Toma un poco más de tiempo instalar un tweak, pero cuando tienes el jailbreak al final lo disfrutas igual. Da lo mismo. Profe, ¿seguro hacer jailbreak en temas de info que pueda filtrarse en segundo plano? Es seguro, al menos. El usuario se llama Bye, así como adiós. Yo llevo haciendo el jailbreak más de 10 años, nunca he tenido problemas y están mis tarjetas de crédito, mi cuenta de PayPal. Bueno, lo tengo todo con el doble factor de autenticación, entonces dramas en realidad no he tenido. Synax, hola profe, ¿cómo puedo bajar mi versión en mi iPhone 12? Solo si tienes jailbreak se puede hacer. Pero ya bajar, ya creo que el iPhone 12 no, no. No, porque bajar donde de iOS 15 a iOS 15. No, no, porque no tienes jailbreak. ¿Qué dice Jonathan, profe? Yo voy a perder mi jailbreak, pero voy a subir con Future Store. Ah, pero tu teléfono tiene jailbreak, pues, hombre. Entonces Jonathan, te puedes ir a 15.1.1, no hay ningún problema para ti.
Pensé que, no, pues entonces Jonathan no me sirve contigo. Necesito a alguien que no tenga jailbreak. Pero si lo tienes, hazlo. Hazlo, Jonathan. Ay, qué difícil. No te imaginas, Jonathan, lo complicado que es tener que decirlo esto, porque uno entra como en tu mente, como en contradicción. Siempre me dice que espero en la versión más baja de iOS y ahora me estoy diciendo que suba así, pero las cosas que han ocurrido, todo apunta a que se viene un jailbreak. Hey, bye, gracias por tu donación. No era necesario. Gracias, chiquillos, también por considerarme de esa manera. Diego SS. ¿Qué pasa, Diego? Profe, ¿conviene comprar los tweaks o buscar una repo donde estén gratis? Siempre creo que conviene comprarlos porque sobre todo motivas a la persona que lo creó a que lance una actualización o que lance un nuevo tweak. Es como mantener viva la comunidad. Cuando no le hace, le provocas un daño a ellos que obviamente les desanima. ¿Cómo estáis, Marius Tex? Ahí tenemos al moderador en el chat. Gracias, en verdad, perdonen si no leo sus comentarios. Recuerden, antes de enviar el mensaje, seleccionenlo, el texto, denle a copiar y envíenlo. Y si me demoro en enviarlo, pegar y enviar otra vez. Ya para que no pierdan su pregunta, pero no le den pegar, 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 no me hagan spam. Ya, paciencia, por favor. Tengo un iPhone 13 Pro, me dice Soya Felon. 15.1. ¿Puedo hacer el jailbreak? Todavía no, pero estás en una muy buena versión de iOS. Bloquea las actualizaciones automáticas de iOS. Está el tutorial en la descripción y aguarda ahí porque estás en una muy buena versión. Juan Ramírez, profe, tengo una 14 y si sirve el perfil de 15.2, el miércoles lo subí. Date. Entonces, ahí está la respuesta. Gracias, Juan Ramírez, por tu confirmación. Si efectivamente otras personas más lo vuelven a comprobar, el problema definitivo con los A14 no es el perfil, no es que Apple haya baneado esos dispositivos, sino que 15.1 ya se acabó el tiempo para que ellos lo puedan estar instalando. Es eso lo que pasó, porque para los A14 salió luego 15.1.1. Así que Juan Ramírez, si subiste, me alegro. Bloquea las actualizaciones, Juan, y por lo menos ya estás ahí ahora. Espera simplemente. Gracias por tu comentario. El canal para ti, mira el nombre de usuario. Estoy en 15.2, voy a tener jailbreak, sí vas a tenerlo, pero el que va a ser liberado ahora va a ser hasta 15.1.1. Pero yo estoy justo uno más arriba, entonces eso significa que el próximo jailbreak vas a ser tú. ¿Ya? Jorge Serra, pero no actualices más, porque ya me aburrí, sube, va a ser peor. Va a ser peor. Gracias, Marius, por estar respondiendo en el chat. Si otros también lo hacen, yo lo agradecería. Somos más de 170 que estamos conectados. Gracias en verdad por todo ese apoyo. Profe, el método sin jailbreak para actualizar a 15.1 se desaparece el modo supervisado. Si es el método sin jailbreak, sí, se va. Me dice Alejandro Briones. Hola, ¿qué tal, profe? Acá Alejandro desde La Calera. Buena, perro. Un saludo esperando. Ya tú sabes. Buena, perro. Yo no hablo así, no te preocupes, como un decir. Eh, Chiquito Melilla, ¿se puede subir con Futura Store? Sí, están los tutoriales en la descripción para que ocupen finalmente sus SH. Tantas veces diciendo que lo guarden, espero que lo hayan cumplido. Profe, ¿qué ha pasado con Moscow Nerd y Posing Ninja? Me pregunta Randy González. Randy, están en otra. La época de ellos desde el jailbreak ya pasó. Es una etapa que es para unas personas sí y otros no. Y ya simplemente dieron vuelta a la página a esa linda historia que escribieron años atrás en esta comunidad. Diego, QSS, gracias también por tu super chat, Diego. Entonces también debemos apoyarlo a usted, profe. Gracias, no te preocupes. Si yo, no te imaginas, Diego, cuando salió el tweet checklock, yo se los conté a ustedes, que Fox 4 Mobile me diga, yo voy a liberar el tweet el día en cual tú liberes el video. O sea, y me dijo, y voy a colocar tu video en la descripción del tweet para que la gente también lo vea. O sea, gracias, man. O sea, yo le dije, no te imaginas lo honrado que estoy. Le dije, tú eres uno de mis creadores de tweets favoritos y que yo pueda hablar contigo en privado y que me consideres de esta manera, gracias, le dije yo. Y me dijo, gracias, haces un muy buen trabajo, toma, te regalo unos tweets para que sortees. Y no he hecho el sorteo. Así que tengo que estarlo haciendo. Wow, tantos mensajes en el chat, perdonen si no leo. Ustedes ven cómo lo hace, cómo van apareciendo, pero aquí estamos. Me dice Renan, profe, tengo un 12 Pro 15.3.1. Oh, estás muy arriba. Si bajo a 15.1, no puedes bajar a 15.2 con la beta. Ya se dejó de firmar. Tenías que haberlo hecho cuando estaba abierta la puerta de la beta. Ya no se puede bajar. Te quedaste en 15.3.1 y aguarda ahí y sé muy paciente porque mientras más alto estés, más hay que esperar. Ya, pero quédate ahí, por favor.
José Luis García Sierra, profe, tengo un 11 Pro Max, buen equipo, 14.3 con jailbreak. Estoy en la duda de subir con Future Restore ya que veo reportes que nos deja. Está funcionando Future Restore. El tema, en tu caso, el 11 Pro Max lo puedes subir. Si tienes temor con Future Restore y el Face ID, súbelo con el perfil. Elimina el jailbreak de tu dispositivo, limpia del jailbreak, quítalo y luego ocupa el método de subir con el perfil y tu Face ID te aseguras que va a estar bien. ¿Ya? Así que no es que con Future Store va a quedar dañado, pero si lo haces después que sale 15.4, hay que estar especificando la SEP, el nonce, no, pues la SEP, el baseband, así que no te hagas problema y dale nomás. Jorge Agruel, hola profe, estoy en 15.1 y estoy firmando con Signolos, a disfrutarlo nomás, saludos para allá, Agruel hasta México. Arnold Sánchez, profe, estaba en 14.3 con jailbreak en un iPhone 10, subí a 15.1 con el perfil para esperar que liberen el jailbreak. Dale, Arnold, espero que pronto se acabe el aburrido iOS. Pero subí a iOS 15, pero sigue siendo aburrido sin jailbreak. Profe Checkrain, ¿para cuándo cree que se actualice? Mira, Juanqui, yo creo que eh, si logra Uncover hacer el jailbreak, me gustaría que le pasaran a lo mejor el secreto o aquella llave que todavía le falta al equipo de Checkrain para que también lo puedan estar liberando, ¿de acuerdo? Por lo menos del jailbreak de Uncover hemos tenido de uno de los integrantes del equipo algunos comentarios, hay cosas que nos está diciendo y que no, y sí, este es el avance que llevo, pero de Checkrain están ahí en un silencio tremendo. Hay 180 personas conectadas, más de 130 likes. Si te gusta lo que estás viendo, dale, mi dedo, mire lo que me hice. No se ve tan grande en cámara, pero me duele mucho mi dedito. Ay, ay, ay. Así el like. Dale like. Mi dedo me duele. Me corté, hay una herramienta que se llama reglete. No sé si en sus países también existe el reglete. Estaba girando, tenía una lija. Estaba con un guante de seguridad, pero igual ni siquiera sangró. Estaba tan caliente la herramienta que al girar cortó y quemó. Como que me cicatrizó sola nada más. Ya estoy en el minuto 30. Sí, Marlon, yo creo que vamos a empezar después con la clase porque hay tantas preguntas y quiero atenderlas a todas. El podcast está editado, el de mañana. El, el directo yo sabía que iba a ser así. Hay mucha gente, hay muchas dudas, así que vamos a responder más preguntas. Emiliano Camarata, hola profe, tengo un iPhone 11 Pro Max en 15.1. ¿Cuándo estará el jailbreak? Esta semana espero que sí. Las cosas están avanzando a una muy buena velocidad. Lo que está ocurriendo ahora, Emiliano, el año pasado ocurrió en febrero. Entonces, parece que para allá vamos. Rodrigo Prieto Ibarra, profe, tengo un iPhone 7, estoy en 15.1. ¿Sí podría hacer el jailbreak? Sí, tu teléfono es compatible y aguarda ahí nada más. Recuerden que los que ya están en iOS 15 bloqueen las actualizaciones automáticas, a no ser que estén en 15.0, 15.01 y 15.02. Esas tres versiones tienen que irse a 15.1 antes del 13 de marzo. Repito, por eso está la imagen en la miniatura. Antes del 13 de marzo tengo que hacerlo. Por ejemplo, ahí está Mario LP. Profe, tengo 15.2. Mario, ándate a 15.1, actualiza tu dispositivo con el tutorial de perfil sin jailbreak. Está en la descripción. Todos los que están en 15.0, 15.01 y 15.02, váyanse a 15.1. Esa es la decisión más fácil. Es el consejo más sencillo. El problema es con la gente que está en iOS 14. Y el problema no es la gente, sino que la posibilidad de tener el jailbreak en una versión baja y tener que irme más arriba, esa es la incertidumbre. Búho me dice, buenas, profe Juan Antonio, ¿para cuándo crees que salga Checkrain? Espero que salga este mes, al igual que Uncover, espero tener jailbreak este mes. Ya estamos en una buena temporada con mucho movimiento. Chiquito Melilla, póngase usted en mi posición. ¿Se quedaría en 14.5.1 con jailbreak? Es que es distinto porque tengo el canal. Ya, pero si no tuviese un canal de YouTube y no tuviese otro dispositivo de prueba, yo subiría, yo subiría. Perdería mi jailbreak y subiría. ¡Pum! Ese es el resumen de la clase. Tum, 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 tanananan, tanan, 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 tanan. Es una moneda al aire, como les dije hace un rato, ¿cierto? Actualicen a la beta. Perdón, bajen a 15.2 beta 1 y esperen ahí. Hay 50 y 50 y nos salió el 50 favorable. Y ahora yo creo que sí. Así que Aaron Gaxiola, profe, tengo 15.0, ¿me debo subir a 15.1? Mil veces sí. Sí, 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 mil veces.
Profe, estoy en 15.3.1. ¿Qué puedo hacer para bajar de versión? Lamentablemente, Brian Arts, no hay manera para estarlo haciendo. Apple no permite una forma de bajar a no ser que tenga jailbreak tu equipo. Y no tiene jailbreak. Entonces, aguarda ahí nada más, sé muy paciente. Tu espera va a ser más larga que los que están ahora preguntando. Profe, ¿cómo sé si mi 15.2 es beta? Fácil, bloquea el teléfono, desbloquéalo, ponle el código en el lock screen y cuando lo desbloqueas, si te aparece un mensaje diciendo de que estás en una beta y hay que actualizar, estás en la beta. Si lo desbloqueas y no te aparece el mensaje, no es la beta. ¿Ya? Así que Luis Palermo, la misma respuesta para ti. ¿Subiría con Future Store? Chiquito Melilla, si es la única forma de estarlo haciendo, sí. Si no, mi dispositivo no tuviese otra opción, sí. Lo que sea, pero todo sea por estar en la versión adecuada. Elvis Miranda, profe, tengo los SH de 15.1.1, tengo un 13.1, un XS Max, ¿qué hago? Tiene Face ID. Bueno, antes que salga 15.4 tendría que estar subiendo con Future Restore y a todo esto Future Restore está funcionando en Linux y en macOS. Entonces, si no tengo un Mac o si no tengo Linux, ocupo el método del perfil y sube. ¿Ya? Me dice de Super Soldier, profe, ¿hay alguna razón oficial para que Apple restrinja bajar la actualización? Se supone que actualizan para eliminar vulnerabilidades. Exacto, es eso. O sea, quieren que sus teléfonos y sus usuarios siempre tengan la mayor seguridad posible y que no instalen una versión de iOS que es vulnerable a ciertas, no sé, pues, ataques de personas, etcétera. ¿Ya? Saludos también para ti, Goku, desde RD. Está Fausto, José Vinces Mendoza. Saludos, Fausto. Gracias por estar acá. Profe, mi dispositivo es un iPad, pero está bloqueada y tiene 15.2. ¿Qué puedo hacer? Bueno, desbloquearla, pues, hombre. Recupera tu contraseña y revive esa iPad, porque si no, te va a quedar ahí inutilizada. Me dice Jonathan Garibia Méndez. Saludos, Jonathan. ¿Cómo estáis? Profe, si hago Uncover Jailbreak, ¿puedo volver a 14.8 sin ese? No, 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 no. No. Si quieres bajar, es SHSH. Si no lo guardaste, olvídalo. Lamentablemente no se puede hacer. Luis Enrique, saludos Luis. ¿Qué pasó, profe? Al intentar subir a 15.1, utilicé el perfil, pero a pesar de que seguí todos los pasos e intenté varias veces, no entra en modo supervisión. Estoy en 15.02. Ya, primero, Luis, tranquilidad. Estás en iOS 15.02, no es una mala versión. Prueba con otro cable. Hoy día leí un comentario que alguien decía, profe, probé con otro computador y me funcionó. Si tienes la posibilidad de otro Windows, anda, pruébalo, ¿de acuerdo? O hazte una copia de seguridad por último, borra todo el contenido del teléfono, formatealo con 3U-Tools, el tutorial está acá en la descripción, no vas a subir de versión de iOS y cuando el teléfono esté limpiecito, intenta el procedimiento otra vez, ¿vale? ¿Qué me dice Jonathan? Profe, ¿a cuál versión es que debo subir si tengo un iPhone 12 Pro en 15.1, 15.1.1? Si tiene los SHSH, 15.1.1. Dale a esa, porque esa versión de iOS corrigió en los iPhone 12 y 13 un problema con la antena, lo que está relacionado con las llamadas telefónicas. Nuevamente, gracias Marius Tech. Son las 1:45 de la mañana en España y ahí está el moderador respondiendo las preguntas, así que gracias. Profe, estoy en 15.0. ¿Cómo subo? No tengo computador, un iPhone 13 Pro, iOS Godi, necesitas computador. Si quieres hacerlo, sube. Y aparte porque 15.0, la primera versión, tienes hasta antes del 13 de marzo, ¿ok? Cristian Cedeño, una gran comunidad con un gran comunicador del jailbreak. Gracias totales, profe Juan Antonio. Gracias a ti, Cristian. Cristian, ¿a qué versión te quedaste? Dime, por favor, que es 15.1.1 o inferior hasta 15.0. Dime que sí, Cristian. Llevas tiempo esperando. Creo que tú subiste por unos audífonos, creo, o un reloj, o AirTags era por otro dispositivo. Y espero que estés en la versión adecuada, Cristian. Hermes Genao Valerio. Profe, traté de subir a iOS con Future Restore. Tengo todos los requisitos para subir SSH Jailbreak, pero cuando intento subir o bajar. Ahí está. Me dice que set firmware is not being signed. Pero estaba ocupando la última SEP, pero qué raro que te aparezca el problema de la SEP que no está siendo firmada, si no tendrías que estar especificando la SEP. No tengo ese tutorial, tengo entre los planes actualizar uno de Future Restore especificando la SEP y especificando el baseband, así que vamos a ver si alcanzo esta semana, estar sumamente ocupado ya.
Les dije que entro acá a trabajar a las 7:45 AM y termino a las 6 de la tarde y hay que llegar y tengo que ser esposo, tengo que ser papá de un hijo, tengo que ser papá de otro hijo, tengo que ser papá de los dos al mismo tiempo, comer, hacer el trabajo y después un video. Ah, se viene complicado, pero trataré de tenerlo. Si no, hay otros tutoriales acá en YouTube. Puedes colocar, incluso los de Future Restore de iOS 14 te sirven, ¿de acuerdo? No, no hay problema. Eh, ¿Qué es lo que me dice acá Luis Eduardo? Me dice, profe, quiero pasar de Android a iOS, pero quiero tener WhatsApp Plus o Watusi, YouTube, ya, ok. Estoy investigando antes de comprar un iPhone. Sí es posible hacerlo y con el jailbreak es mucho más sencillo, ya. Entonces, si te vas a pasar, que te pase, consigue un teléfono que se encuentre, si está en iOS 15, que sea de 15.1.1 o inferior. Si, si consigues uno en 15.2 o 15.3, no, vas a tener jailbreak, pero te vas a demorar más en tenerlo, ¿ya? Me dice, no sé, pero me dice Paul ZH, saludos desde Ecuador. Gracias, Paul, gracias por estar acá. Reportándote en 15.0, esperando el jailbreak. Pensé que subiera a 15.1, pero no tengo computador, pero es solamente un ratito. El computador es solamente para activar el perfil de administrado. Toma 2, 3 minutos. Dale, Paul. Es 15.0, está muy abajo. Tienes a 15.1, 15.0, no, 15.01, 15.02 y 15.1. Está subiendo 3 versiones, 3 peldaños. Consíguete un computador, Paul. Tienes hasta antes del domingo 13 de marzo. ¿Ya? Me dice Eddie. Hola, profe, si subo con el perfil, luego podré restaurar en iTunes sin subir para una reinstalación limpia, pero es que si restauras con iTunes, iTunes te va a hacer subir. Anda con el perfil tranquilo. Si luego a futuro, deja ver si entiendo tu pregunta. Si a futuro quieres ocupar iTunes, no va a haber ningún problema. ¿Ya? Me dice Cristian Cedeño, en 15.1 a 12, esperando profe con versión original de iOS. Qué bueno la versión final. Qué bueno, Cristian, que te quedaste ahí. Buenas noches, profe. Ya hay jailbreak. Sebastián Mendoza, estamos probablemente en el mes en el cual podría suceder todo esto. Yo creo que al minuto 45 no vamos con la clase, ¿ok? Van 38. Yo sé que usualmente la clase empieza al minuto 30, pero hay mucha gente, hay muchas preguntas, así que en el minuto 45 lo hacemos. Me dice Ahmed Mots. Hola, profe, campeón. Gracias también para ti. Estoy en 14.4.1, 12 Pro Max y los SH quiero subir a 15.1.1. He visto que se ha conseguido con Future Store. Sí, se puede hacer. Future Store está funcionando en Linux y en macOS, ¿ya? Así que paciencia. Yo creo que voy a tratar de hacer el tutorial para Linux. Es el que me interesa porque el de macOS lo tengo, que es el de iOS 14 y no ha cambiado nada, pero el de Linux sí han cambiado algunas cosas, entonces quiero ver si lo logro hacer. Samuel Aguilar, hola profe, ¿cómo está? Tengo un iPhone 12 Pro Max 14.4.2 con jailbreak. Debo subir, el perfil no te va a servir. O sea, el perfil te va a subir para ir a 15.2, pero no a 15.1, porque ese perfil ya se dejó de firmar para tu equipo. Ya, así que si vas a subir tendría que ser con los SH y te puedes ir, si es que los guardaste los de iOS 15, si no, va a tener que ser a subir a 15.2 y esperar ahí. Profe, ¿vale la pena que el iPhone 10 actualmente es mi primer iPhone? Por supuesto, un muy buen equipo. Face ID, increíble, funciona bien. Dale, feliz con ese equipo. Dani García, profe, tengo mi iPhone 12 con Ancover 14.3, tengo los SH. ¿Qué hago? Dime, please. Sube a 15.1.1 entonces. Uf, dice, pero voy a perder mi jailbreak, pero va a llegar otro. ¿Ya? Así que, oh rayos, ya creo que ya lo estoy diciendo. Es como que lo dije y que se tenía que decir y se dijo. Ya estoy diciéndole a la gente que suba nomás. Corramos el riesgo. Yo también estoy ahí, ¿de acuerdo? Yo también estoy ahí. O sea, no te estoy dando un consejo con el cual después ya yo no estoy siguiendo. O sea, el teléfono que te estoy hablando está en iOS 15. O sea, si no sale el jailbreak, yo también me quedé ahí. Pero profe, yo tenía jailbreak. Bueno, así es la vida con el jailbreak, que aparte de ser paciente, hay días en el año en los cuales se tiene que correr un riesgo. Jorge Serrano, tengo un iPad mini 2. ¿Puedo hacer el jailbreak en 15.5.5? Creo que estaba hablando de 12.5.5. ¿Será esa la versión? Si es 12.5.5, tienes jailbreak con Ancover, con Chimera y con Checkra.
los tres. Profe, ¿ya hay jailbreak para un iPhone 11 en 15.1? No, todavía no. Pero 15.1 es una muy buena versión, así que no te muevas de ahí, por favor. Ariel Soto. Le está respondiendo otra persona, gracias. No hay US Gori, no hay jailbreak todavía, a no ser que haya salido ahora mientras estoy en directo. Profe, en 15.2 oficial, no se puede hacer nada para bajar. No, Gilbert Colón. Se tenía que bajar cuando se estaba firmando la beta y yo hice un video, yo hice un tutorial, di los consejos, así que sí, Ahmed Mods, voy a tratar de hacer el tutorial de Future Restore para Linux. El tema es el tiempo nada más. ¿Ya? Profe, estoy bien en 15.2 beta 1. Manuel Rodríguez, sí, yo estoy igual que tú. Es vulnerable para el jailbreak, no te preocupes, Manuel. Me dice acá también en el chat, profe, me voy a dormir. Marius, descansa y muchas gracias, campeón. Te pasaste, yo no haría nada sin ti. Me gusta cuando se ayuda a otras personas. Usualmente cuando yo veo eso es como que ya, si quieres moderar, dale, o sea, gracias por ayudarme. Es eso lo que uno busca, el apoyo, y Marius, en ti lo obtengo y te lo agradezco con las dos manos en el corazón. Muchas gracias, Marius, descansa. MV Cars Tech, tengo un 13 Pro Max. ¿Cuál es la mejor versión para el jailbreak? 15.1 o 15.1.1 en tu caso. Ronald YouTube, acabo de entrar al live. Bienvenido, Ronald. ¿Me puedes decir la fecha? Esperamos que sea este mes. Yo espero que sea este mes. No, nadie ha dicho ninguna fecha oficial. Yo espero que sea este mes. Hermes Genao Valerio, profe, muchas bendiciones. Gracias por todas las informaciones que nos da. Ya me suscribí a tu nuevo canal. ¡Hey! Hay un nuevo canal, hay un canal de Telegram. Anda abajo al enlace. De acuerdo, ahí el otro día estaba grabando un video e hice algo que siempre había querido realizar. Hice una transmisión en vivo, grabando la intro de un video. Y le dije ya, y hablaba ahí con el teléfono, chiquillo, voy a grabar la intro para que vean lo que me cuesta a mí. Para mí no es sencillo. Sé que soy bien robótico en los videos, así como, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por entonces como muy robótico, muy cuadrado. Esa es como mi estructura y me siento bien haciéndolo, me siento conforme, es lo que me gusta, es mi estilo más que mal, mi personalidad. Y acá ustedes me conocen un poco más relajado y en el canal de Telegram estábamos en eso, viendo cómo el profe grababa la intro. Entonces, de hecho, recién estaba ahí, le escribí, eh, estoy en directo, vayan. El otro día les conté todo un problema que tuve, que grabé el tutorial, lo tenía grabado súper temprano, el de subir con este tweet, el Dallas, y QuickTime no me grabó la pantalla. De hecho, mandaba fotos al canal de Telegram con el progreso. Miren lo que tengo, voy acá avanzando, bla, bla, bla. Y de repente voy a editar y no grabó bien. Ahí nos quedamos. ¿Qué es lo que pasa, Luis Garza? Estoy en 15.0, un 12 Pro Max. ¿Me quedo ahí? Sí, porque no te va a servir a ti 15.1. Sí. Si es un A14, quedarse ahí nada más. Sí, dejen el spam, calma, ya lo voy a responder. Goku XD 999, tengo un iPhone 8 Plus 1502, estoy a la ley de que salga un jailbreak, sube a 15.1. En tu caso, sube a 15.1 con el perfil sin jailbreak. Hola, profe, me dice acá. Saludos desde Argentina también, Javier amigo. ¿Será que podría considerar realizar su canal en una sección similar a los martes tweaks? En mi canal lo dudo, usualmente los revisados que hago acá son de un solo tweak. Aunque si llega a salir un jailbreak en iOS 15, hablando con Víctor me dijo que sí se puede hacer un martes tweaks. Y para un jailbreak habría que ver que no tenga ningún otro video, porque 15.1 es una versión igual antigua comparado con la versión de la gente que está en Marciano Tech, la mayoría está en 15.3, pero le puedo preguntar. Y un martes tweaks, yo creo, bueno, cuando salió el jailbreak de iOS 14, yo hice dos videos, mis primeros 100 tweaks. Entonces ahí tiene un martes tweak ya listo. En un video habían 50 tweaks y en otro video habían 50 tweaks. Entonces ahí hay 100. Ya, me pregunta Ki PPP, profe, ¿cómo subo de 14.7 a una 14 a iOS 15? Lo puedes subir, en tu caso no hay jailbreak en esa versión, con el perfil y sin jailbreak, pero tendrías rayos, tendrías que quedarte en 15.2, no está 15.1 para ti. ¿Qué pasará con los que están en 15.3.1? ¿Habrá jailbreak para esa versión? David Cisnero, la respuesta es sí, vas a tener jailbreak, pero la espera va a ser mucho más larga. ¿Ya?
Ok, voy a continuación a ocultar los comentarios. Vamos a ir ahora con la clase. Pueden compartir ahora el video, mandárselo a otras personas. Va a empezar ahora la clase, va a empezar la clase del jailbreak. Pónganse ahí a compartir el video, dale un like también. No voy a leer los comentarios, ¿de acuerdo? Para concentrarme solamente en lo que les voy a decir. Así que en este momento no leo comentarios, ¿de acuerdo? Ariel Soto, quédate ahí nada más. Tu pregunta era corta, así que te respondí. Ahora sí, los voy a desactivar. Acá estamos. Ninguno, ya. He estado varios días pensando en esta transmisión, en cómo poder dar el consejo, cómo poder señalarles con claridad eh, qué hacer en cada caso. Y son tantas las posibilidades, son tantas las aristas, sobre todo en iOS 14, y con los dispositivos también otra arista de los A14. Entonces, voy a tratar en esta pizarra de entregar toda esa información, aunque me siento de verdad todavía ahora confundido de saber de cómo lo explico para dar el mejor consejo. Yo, lo primero, recién me preguntaban, eh, profe, si usted estuviese en mi lugar, ¿qué haría si usted estuviese en iOS 14? Y la respuesta es, si yo estuviese en iOS 14 y yo no tuviese un canal de YouTube y yo no tuviese un dispositivo de pruebas, repito, si yo estuviese en iOS 14 y no tuviese canal de YouTube y tuviese solamente un teléfono, yo subiría a 15.1. Ese es mi consejo, subir a 15.1. Mi consejo va a funcionar, es una probabilidad del 50 y 50. Yo lo dije también varias veces ahora en el directo. Yo dije, los que están en una versión superior, bajen a 15.2 beta 1 y esperen ahí, bajen, porque hay una posibilidad de que 15.2.1 sea vulnerable, y efectivamente así fue. Significa que por aquello yo soy muy inteligente, significa que por aquello yo soy el mejor, significa por aquello que solamente me tienes que escuchar a mí y nadie más. Para nada, nunca lo he dicho así. Y los que son más antiguos en el canal, o si eres nuevo, nunca me ando proclamando ser el experto que, y respondiendo de mala forma a algunas personas. Lo han visto. Lo que yo haría es irme a 15.1. Es una probabilidad. Y como están marchando las cosas ahora, es por eso que si yo no tuviese un canal y yo tuviese solamente un iPhone, yo perdería mi jailbreak y me iría a 15.1 a esperar a que salga. Es así. Vamos ahora. Creo que voy a partir ahora con el consejo con el que es el más simple, ¿de acuerdo? Y el consejo más simple es para los que ya están en iOS 15, ¿ya? Voy a tratar de dividir la pizarra así como iOS 15, iOS 14 y en el interior de cada uno colocar el procesador, ¿de acuerdo? A 7, no, ¿cuál es? A 9, a 10, de la 9 hasta la 15. Así que tienes que saber el procesador de tu dispositivo. Entonces, si no lo sabes, ahora tienes que ir a Google. ¿Cuál es el procesador del iPhone 11? Entonces te va a aparecer ahí A13. Ah, es un A13. Ya. Tienen que saberlo. Igual con su iPad tienen que saber el procesador, porque siempre se habla en esos términos, porque cuando yo digo, por ejemplo, A12, iPhone 10S, 10R, 10S Max, ¿de acuerdo? Entonces como que tienen que saber el procesador de su equipo. Ya, vámonos primero. Eh, si están en iOS, voy a poner la versión más alta, o sea, si están en 15.4, ¿qué otra cosa? Y 15.3.x y churras, no me va a quedar espacio, me va a faltar pizarra. Bueno, creo que voy a borrar, a ver, voy a hacer una de iOS 15, ¿ya? Voy a hacer una de iOS 15, tomamos la captura de pantalla y luego voy a hacer una solamente de iOS 14, ¿vale? Así lo vamos a hacer. Ok, si estoy en una versión de iOS, por ejemplo, si tengo 15.4, estoy tratando de hacerlo, no, sé que va,
Me decís, profe, se enredó mucho. Esta es una forma más fácil de explicarlo. No tengo dudas que sí puede ser. ¿Ya? Pero voy a venirme acá. 15.3 y 15.3.1. Acá 15.2, la versión final, y 15.2.1. Y acá viene 15.2 beta 1 bajando hasta 15.0. ¿Ya? Ya voy a irme con la gente que está en iOS 14. Creo que le da el reflejo ahí de la luz. Déjenme acercar un poco más esto. No, de hecho se refleja eh, el mueble que tengo ahí, esa luz. Esa luz siempre me ha molestado un poco. Bueno, ya. ¿Qué pasa si están en estas versiones de iOS? ¿De acuerdo? De hecho, acá estas no son las mejores versiones de iOS. Estas de acá. ¿De acuerdo? Entonces, acá, profesor, ¿cuál? El A9, no, acá son todos los dispositivos. Todos los dispositivos. Desde el A9 hasta los A15. Eso quiere decir desde el iPhone 6S hasta el iPhone 13. Todos los dispositivos no actualizar más. ¿Ya? Eso es lo primero. Repito, estoy haciéndolo desde lo más sencillo, creo, hasta lo más complejo de explicar. ¿Ya? ¿Qué pasa si ustedes se encuentran en esta versión? Bueno, al igual que recién, no hay que actualizar. Hay muy buenas noticias para ustedes, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Acá yo también tengo 15.1, acá yo también tengo 15.0.2, 15.0.1 y acá tengo 15.0. Acá nos vamos con un consejo. El consejo es que si tú estás en iOS 15, tienes que subir a 15.1. Si estás en 15.01, tienes que subir a 15.1. Y si estás en 15.02, tienes que subir a 15.1. ¿De acuerdo? O sea, si estás en cualquiera de estas versiones, tienes que subir a 15.1. Y aquí viene lo que no me gusta, ahí viene el F en el chat. Tienes que estar subiendo, eh, y el método de hacerlo es el perfil, el tutorial está en la descripción, el perfil sin jailbreak. Necesitas computador, de preferencia un Windows. No tengo computador, consíguete uno, loco, consíguetelo, porque si ves el tutorial, te vas a dar cuenta que lo que se necesita del computador son 3 5 minutos y se acabó. Entonces, consigue uno. Es una, sobre todo, hubo varias personas en el chat, si te diste cuenta que estaban en 15.0 y subieron a 15.1. Perdón, están en 15.0 y están preguntando, o sea, loco, si están en 15.0, hay 3 peldaños más arriba, ándate a 15.1. Lamentablemente, este método de instalar el perfil sin el jailbreak en la versión específica de 15.1 no funciona en los A14. ¿De acuerdo? No, no A14. No, no A14. ¿Ya? Lamentablemente no funciona. Lo que sí pueden hacer con la 14 es irse a 15.2, pero no loco, o sea, si tienes, si tu iPhone 12, cualquiera de los iPhone 12, está en 15.0, te quedaste ahí. Si tu iPhone 12 mini, Pro, Pro Max, el que sea, está en 15.01, quédate ahí, y en 15.1, quédate ahí, y si estás en la beta, quédate ahí. ¿De acuerdo? Pero si tienes cualquier otro dispositivo, cualquiera, el A9, A10, A11, A12, o sea, todos los iPhone, los 6S, los 7, iPhone 8, iPhone X, XR, XS, el 11, SE primera generación, SE segunda generación, cualquiera de esos, tienes que irte a 15.1 si es que te encuentras en alguna de estas versiones. ¿Ya? Este es el consejo para mí, lo más fácil, o sea, de dar de algo es, ya, nos vamos a ir a 15.1, nos vamos a ir juntos y vamos a esperar el jailbreak ahí, ¿de acuerdo? Pero si estás en estas versiones, no te quedes acá, sube. Háganse una copia de seguridad en iTunes, aunque al actualizar no debiesen estar perdiendo el jailbreak, ¿de acuerdo? No,
no lo van a perder en el proceso de actualizar, pero ¿hace cuánto que no te haces una copia de seguridad? Y si alguno dice, ah, pero profe, ¿y este perfil yo lo puedo ocupar si es que estoy en estas versiones? No se puede bajar. Le voy a colocar acá, no hay downgrade, ¿de acuerdo? Down de bajar y grade así como de grado, no se puede degradar, no se puede bajar de versión de iOS, no downgrade, ¿de acuerdo? Creo que no se alcanza a ver el downgrade, ahí está. Así que esta es la situación para iOS 15, ¿ya? Uf, tomemos una captura de pantalla, esta es la primera, y la segunda captura de pantalla ya es con iOS 14, que es donde está igual la minoría de la gente. Yo puedo decir que de acuerdo a las encuestas que yo he realizado, el 70% de la gente está en iOS 15 y no es que ellos sean mejor o que estén más claros, o sea, ellos simplemente están ahí. Y iOS 14 están ahí los sobrevivientes, ¿cierto? Esperando en la versión más baja de iOS, cosa que no es mala, pero el consejo que se está dando ya es vámonos a 15.1. Ya lo dije que vámonos, si sale, festejamos y si no sale, seguimos esperando. Yo estoy ahí, yo estoy esperando. Ya, yo no estoy diciendo sube y mi teléfono está en iOS 14. No, o sea, sube y yo estoy contigo en esto. Ya, y si festejamos, festejamos todos. ¿Ya? Ya ocurrió una alegría con decirles que bajaran a la 15.2 beta 1 y resulta que fue vulnerable, que bien, fue un consejo acertado, sí, acierto siempre, no, soy ser humano, hay veces que me equivoco, pero como se están moviendo las cosas ahora en iOS 15, apunta a que habría un jailbreak. Y si es rootless o no, da lo mismo, si van a haber un montón de personas guiándote en esto, en Telegram, en Reddit, en Discord, en YouTube, y todos juntos vamos a celebrar de que sea como sea, finalmente mi equipo va a estar en el futuro y voy a desbloquear funciones que Apple me prohíbe. ¿Ya? Vamos con la primera captura. Ay, hombre, qué tenso, qué tenso, qué tenso que me pongo. ¿Ya? Así que ahí. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Ya. Guarda la captura, no la publiques todavía. Y si tú estás viendo la repetición, toma igual la captura, no hay problema. Después me etiquetan en Twitter, hashtag en vivo con el profe. Coloquen el link del video para que otros también vean esta clase. Ya, entonces esto es iOS 15. ¿Ok? Eh, ahora vamos a hablar de iOS 14. De hecho, parece que van a ser 3 capturas de pantalla. Repito, a lo mejor alguno va a decir, pero profe, había una forma más fácil de explicar, a lo mejor un diagrama de flujo. Ah, mi gente, es la que se me vino ahora a la mente. Ya con tantos posibles casos, es lo que se me vino ahora. iOS 14. La más alta es 14.8.1, ¿cierto? 14.8.1. El otro jailbreak que hay es desde iOS 14.8 bajando hasta 14.5.1, ¿cierto? Que es el de Fugu. Y el otro jailbreak que hay es desde iOS 14.3, ¿no? No, pues. Espérate, es que lo estoy escribiendo al revés. Tenía que haberlo hecho de la otra manera. Partamos. 14.0, subiendo hasta, ahí sí, 14.3. Aunque puedo englobarlos todos nomás. Piensa cómo lo haces. Ah, no, en el otro, porque en el otro quedó fuera. Ah, no, pero, no, lo voy a hacer hasta 14.5.1, porque acá sí entraron los A14. ¿Dónde quedaron fuera los A14? Los iPhone 12 en el de 14.6 hasta 14.8. Este Uncover. Y por último, los que están en 14.8.1. ¿Ya? Eh, rayos. Ahora pensemos. ¿Qué es lo que hago? La forma de estar como la meta, el consejo que se está dando es subir a 15.1. Tengo dos formas de subir a 15.1.
Puedo subir con los SHSH a través de la herramienta Future Restore, que solamente al día de hoy en el cual se está haciendo esta transmisión, Future Restore funciona en Linux y en macOS, solamente ahí. O con el perfil, y el perfil te sirve con y sin jailbreak. El tema es que el perfil, como lo dice la imagen de esta miniatura, funciona hasta antes del domingo 13 de marzo, así que ahí hay una cuenta regresiva. En cambio, con Future Store no hay una fecha de caducidad, aunque sí hay algo que te apresura, y es que si vas a ocupar Future Store, tendrías que estar subiendo antes de que Apple libere iOS 15.4. ¿Ya? Así que eso. Ok. Vámonos entonces ahora con los consejos para los dispositivos que están acá. Si es que tú te encuentras acá, déjenme a ver cómo lo hago. Para los dispositivos, ¿qué dispositivos? Acá son todos. Sí, porque acá todos tenían jailbreak, ¿cierto? Había felicidad máxima hasta 14.5.1. Acá ya donde empezó a separar, las iPads quedaron fuera. No, acá también quedaron fuera los iPads, ¿no? Con Fugu 14. No, Fugu 14 llegaba a todos. Llegaba a todos. Ya. Acá. Dispositivos A9 hasta los A14. Acá sí entran los iPhone 12. Ya, entonces el consejo, si es que tú tienes desde un iPhone 6S hasta cualquiera de los iPhone 12 y tú estás en iOS 14.0 y estás en 14.5.1, el consejo que yo estaría dando a estos equipos, a toda esta gama, a todo ese grupo, mejor dicho, es subir. Subir a 15. ¡Oh, qué terrible esto, dar este consejo! Repito, es un riesgo que vamos a correr todos juntos en esto, ¿de acuerdo? Vamos todos de la mano, esperando que ocurra, es sin miedo al éxito. Repito, si yo no tuviese el canal y tuviese un solo iPhone, ¿qué haría? Esto es lo que yo haría. Y podemos festejar porque efectivamente funcionó, como puede que no, ¿ya? Pero esperemos a cómo van marchando las cosas, efectivamente sí se pueda dar. Subir a 15.1. Las formas para estar subiendo a 15.1, ya que estos equipos tienen jailbreak, tengo tres, ¿ya? Puedo subir con FR. FR lo vamos a abreviar a la herramienta de Future Restore, ¿ya? Y Future Restore está el perfil con jailbreak, así le voy a colocar, PS perfil, PJB nomás, mejor. No, pues está el perfil con jailbreak. ¿Qué enredo? Que no me quiero meter hasta otro lado acá. Ah, lo voy a colocar así. Perfil con jailbreak. ¿Ya? Y la otra opción, perfil sin jailbreak. Ahí está. Entonces, bueno, y Future Restore, ¿con qué se hace? Es con jailbreak, ¿cierto? Bueno, si ya están en estas versiones ya tienen jailbreak. SHSH. Entonces tengo tres formas para estar subiendo y cualquiera de estas les puede servir. El tema es que si van a ocupar el perfil, ya sea con jailbreak o sin jailbreak, tiene que ser antes, antes del domingo 13 de marzo. ¿Se alcanza a leer? Sí. Cualquiera de los perfiles antes del domingo 13 de marzo. Y con Future Store les vamos a poner acá antes, antes del evento de Apple, hoy, antes del martes. El martes es 8, ¿no? 5, 6, 7, 8. Uf. Antes del martes 8 de marzo. Si yo los tengo guardados los SHSH y ya salió el evento de Apple, ya salió iOS 15.4, que es donde hay un problema con la SEP, ya no puedo ocupar el método de Future Restore. Bueno, puedes eliminar, hay dos opciones. ¿Ven que me falta la pizarra? Si están acá, se puede eliminar el jailbreak. No sé, pues si tu dispositivo soporta Check Rain, algo por el estilo, puedes eliminar el jailbreak, o Uncover o Taurin, le haces Restore Root FS, eliminas el jailbreak y te vas con el perfil total, tienes 5 días más, hasta el domingo 13 de marzo, ¿ya? O
La otra opción es ocupar Future Restore y los SH, pero habría que estar especificando la SEP y especificando la baseband. ¿De acuerdo? O sea, no ocupar delayres SEP si ya han visto videos de Future Restore y no ocupar delayres baseband, sino que especificarla y eso dentro del tutorial son unos pasos adicionales que te van a tomar 2 minutos más, 3 minutos más. No es tan terrible. ¿Ya? Entonces, este es el primer caso. Voy a hacer algo inusual. Miren lo que voy a hacer, escuchen. Voy a activar el chat, pero solamente mándenme preguntas. Si me mandan otra pregunta, no lo van el visto, los voy a ignorar. Mándenme preguntas solamente de esta situación, de este caso. Si tienen dudas, les voy a poner esta la situación A. Situación A, esta es la situación B, situación C. ¿Ya? Solo preguntas de acá. ¿Hay algo que a lo mejor se me esté escapando? ¿Alguna pregunta relacionada con este caso? Vamos a activar el chat. A ver cómo nos va. Vamos a durar más de la hora, yo creo, más de lo usual. Así que veamos. ¿Alguna pregunta con esta situación? Desde iOS 14.0 hasta 14.5.1, acá hay jailbreak para todos los dispositivos. El consejo es subir. Ya hablé de iOS 15. De iOS 15 puede retroceder la transmisión. Ya hablé de iOS 15. Future Restore, perfil con jailbreak, perfil sin jailbreak. Future Restore antes del evento de Apple y acá antes del domingo 3 de marzo. ¿De acuerdo? A ver, veamos acá. No me manden preguntas de iOS 15. No lo voy a leer. Quiero este caso porque de iOS 15 ya di todos los consejos. ¿Ya? Parece que no hay preguntas respecto a esta situación en particular. Profe, yo le comenté sobre un truco para ayudar a los que tenían problemas para que buscara la actualización. Yo miré muchos comentarios en su canal y el de Sounders. Qué bueno que lo hayas conseguido, que esté todo bien. No habrá problemas con la SEP en él. Si lo haces antes del domingo, no. Perdón, si lo antes del 8 de marzo, que es el evento de Apple, no. Aunque puede que Apple, escucha, puede que Apple la libere 15.4 el lunes. También es una opción. Entonces, si ocurre aquello, hay dos pasos. O sea, para esto hay dos pasos. O elimino el jailbreak y subo con el perfil. El problema es que si subo con el perfil, los A14 quedan fuera. Entonces, por eso, si tienes una 14, Jonathan, Johnny RL, ahí lo tienes. Yo que tú, Jonathan, lo hago hoy o mañana. No esperaría Jonathan al lunes. Escucha bien, consejo para todos los A14, iPhone 12, mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max. Si estás en estas versiones de iOS y tienes SHSH con Future Restore, tienes que hacerlo ahora sábado que estamos haciendo esta transmisión o el domingo. De hecho, yo le pondría más prisa yo. Yo le voy a colocar antes del lunes. Espero equivocarme y que Apple todavía no lo lance. Antes del lunes 7 de marzo. Ahora, si salió 15.4, ¿qué es lo que pasó con los A14? ¿Quedaron eliminados, Jonathan? La respuesta es no. Porque después se puede especificar la SEP y la baseband como 15.3.1. Se va a seguir firmando un tiempo, una semana más, habría otra semana más. Pero A14 ya les estoy diciendo no esperemos más. Y ya no hay que esperar nada más. Repito, si yo no tuviese canal, si yo no tuviese iPhone, es lo que haría. Perdón, si tuviese un solo iPhone, es lo que yo haría. Me iría a iOS 15. Estar unos días sin jailbreak y esperar a que salga. Y si sale, todos de fiesta. ¿De acuerdo? Y si no sale, el profe se equivocó en su consejo, como me he equivocado en muchas otras veces y otras veces he acertado, no porque uno sea un vidente. Yo antes molestaba con un hashtag, el profe profeta, por tontera, y salió el hashtag porque daba unos consejos y funcionaba. Y dije, ¿sabes que ya no quiero ocupar más ese hashtag, que es como poco humilde también? Entonces dije, no juguemos con los consejos, no tomemos como un profe profeta, como que lo que yo te digo va a pasar sí o sí. No. Así que prefiero no jugar con los consejos ni hablarle mal a nadie, ni sarcásticamente nada. Así que ni despectivamente tampoco es lo que yo haría. Punto. iPhone 12 a 15.1, no, es sin perfil. Si quieres 15.1, Gabriel, tiene que ser con Future Restore.
Si tengo una 12, no. Estoy hablando de, a ver, ¿tendré problema con los SHSH con la SEP? No, pero tiene que ser antes. Ya voy a meterme con los otros dispositivos, ¿ok? Lo hago mañana, dale Antonio Rivas. ¿Cómo subir de 14.1 un iPhone sin SHSH? No hay manera. Necesita, o sea, puedes subir con el perfil, pero te va a hacer a 15.2. ¿Ya? Ok, vamos a desactivar otra vez el chat. Vamos a seguir ahora con el caso B. Ya, en el caso B la situación cambió un poco, ¿ok? ¿Y por qué cambió un poco? Porque, churra, voy a dar acá consejos desde los A9 hasta los A13. Ya acá quedaron fuera los A14, no llegó el jailbreak para ellos. Lamentablemente, le voy a colocar así, miren, acá los A14 y los iPad, porque tampoco llegó para ningún iPad. Solamente llegó para... Ah, ni eso. Ah, pero acá voy a meter a Uncover y a CheckRain, ¿cierto? Porque los A9, los A10, los A11 tienen jailbreak también con CheckRain. Uncover solamente es de los A12 y A13, ¿cierto? En esta versión. Entonces, la idea es que hay jailbreak, que es lo que importa. Da lo mismo si es Uncover o CheckRain, a ellos también. Mi consejo es subir a 15.1. También sería mi consejo. Váyanse para allá. Y las formas para estar subiendo, acá las tienen muchachos. Se repite. Uy, mira, no está mal. Podría ampliarlo un poco más. ¿Viste? Uy, mi herida está cada vez más feo, mi dedito. Ya. Esta es la situación. Perdón, me bugueé un rato, me miré el dedo, la herida que le mostré recién, como que la pasé a llevar. Tengo que ponerle un parche, ¿no? Para cubrirlo. No se me vaya a infectar esto. Más rato me voy a limpiar ahí con alcohol y que duela. Ya, sigamos. Que duela pero que desinfecte. No sé si estoy equivocado. Si me equivoqué, no conozco mucho de medicina. Disculpen. Ya, continuemos. Ya, estamos en 14.6 hasta 14.8 y se repite la misma situación. Puedo subir, de hecho, puedo acá ampliarlo, pero se repite este mismo panorama. Estas tres opciones que hay acá. Pero las puedo colocar más resumidas. Sí, no hay problema. Se repite Future Store. Espera, déjame hacerlo un poquito más lindo. Future Restore y SHSH. Y también perfil con jailbreak y perfil sin jailbreak. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con los A14 y con los iPad? Uf. De hecho, acá tendría que separarlos como A14 y iPad. Déjame ver la página de Supervise Me. ¿Cuánto tiempo le queda para los perfiles? Porque los A14, en esta situación, en este caso B en el que nos encontramos nosotros, Supervise Me funciona. A ver, delay OTA. ¿Cuántos días le quedan para 15 puntos? Quedan 39 días, ¿no? Todavía queda mucho. Todavía queda mucho. Bueno, acá no hay jailbreak. Si tienes guardados los SHSH, no los puedes usar. Porque para usar los SHSH necesitas jailbreak. Y los A14, los iPhone 12 en estas versiones de iOS, no hay jailbreak. F en el chat. Entonces, ¿qué pueden hacer los A14? Los A14, la única opción que les queda, o sea, tienen dos opciones. Ya se me está pegando, o sea, no pegando, pero se me están abriendo acá los A14. Tienen dos opciones. A ver. Mm, Déjenme ver cómo lo hago porque no quiero que quede tan apretado acá el texto. A ver, vamos a colocar acá abajo los A14. Sí, acá voy a colocar. ¿Se alcanza a ver A14? Sí se ve. Ya, ¿qué pasa si tienes un A14 y se encuentra allí?
Bueno, tu equipo no tiene jailbreak. Entonces tienes dos opciones. Puedes ocupar el perfil, escucha esto, el perfil sin jailbreak, pero te vas a ir a 15.2. Ya no, el perfil a 15.1 no te sirve a ti, tendrías que irte con el perfil a 15.2. Y a 14. Y la otra opción es no subir, quedarte ahí nada más. ¿Y por qué no subir? Porque para el perfil de 15.2 están quedando en el día en el cual se está haciendo esta transmisión 39 días, más de un mes. Entonces, no, no le veo la prisa. ¿Ya? Tienes dos opciones, tú eliges cuál. Te vas a 15.2, pero el jailbreak es hasta 15.1. Pero luego el próximo jailbreak sería para ti. ¿Qué pasa con los iPad? Acá los iPad también quedaron sin jailbreak. Y los iPad acá sí pueden subir. Si no me equivoco, los iPad pueden subir a 15.1 también. Subir a 15.1. Y la forma para estarlo haciendo es el perfil sin jailbreak. Creo que ellos lo pueden hacer. No sé si hay iPad con procesador A14, no me lo sé de memoria los procesadores que tienen los iPad. Y el motivo es porque Apple ha cambiado tantas veces los nombres, que iPad 4, que iPad 5, que ahora es iPad Air, ahora es mini sin nombre, ahora es mini normal, ahora es iPad solo. Gracias, Tim Cook. O sea, no tenías para qué complicarnos más la vida. Ok, entonces, esta es la situación. Voy a abrir otra vez el chat. Aquí estamos en el chat. Pregunta, ¿hay alguna consulta con el caso B? Lo que estamos viendo, o alguna aclaración, a lo mejor hay un dato que no lo escribí bien. Lo de los iPad acá no estoy al 100% seguro, pero creo que sí se pueden subir todos a 15.1 y tendrían que ocupar el perfil sin jailbreak porque no tienen jailbreak. A ver, veamos, caso B. Eh, ya llegué, gracias Diego. Pero pregúntenme de este caso. Después yo me voy a quedar respondiendo otras preguntas, ¿de acuerdo? Yo creo que vamos a estar, ya pasamos la hora. Yo creo que fácilmente me voy a quedar 2 horas hoy día, porque de verdad el tema está ahí. O sea, mira el número de gentes, el número de espectadores ahora conectados no ha bajado durante todo este rato. Entonces, eh, amerita que me quede más tiempo. ¿Cómo bajar? No, ya no se puede bajar. Sebastián González no se puede bajar. No hay, Roberto tampoco ya no puede bajar. Vean, si están en iOS 15, retrocedan la transmisión y vean cuando hablé de iOS 15, ahora estoy solamente concentrándome en iOS 14. iPad Air A14 sí hay, de 2020, pero ¿qué cosa? ¿Sí hay qué? Esperen que estoy buscando alguna pregunta porque me mandan preguntas de otras cosas y si no las voy a ignorar. A ver, de Byron Bass, si usted estuviera en mi caso, 14.6, ahí estamos nosotros, a 14, subo a 15.2 o me quedo acá nomás. Espera de Byron Bass porque son 39 días. Aguarda, ya, o sea, lo va a poder seguir haciendo, te queda más de un mes. Yo me quedaría, de Byron Bass, en tu caso, yo me quedaría. De hecho, lo que yo recomiendo, mejor lo voy a marcar acá, Byron, el no subir. Esa sería mi opción. Aunque si van a subir, lo pueden ocupar el perfil sin jailbreak, pero se irían a 14.2. Ya, pero déjame bajar esto un poco más porque creo que me quedó muy junto con el de arriba. Entonces, lo que tendrían que ocupar acá es el perfil sin jailbreak y estar subiendo a iOS. Mejor le pongo 15.2 nomás. Pero quedan 40 días, así que todavía falta mucho. ¿Ya? Mira, acá hay alguien en iOS 13. A ver, veamos, Elvis Miranda. 13.5 XS Max, subiré con SHSH, ¿tendré problemas con la SEP? No. Si lo haces hoy día, no. Y si lo haces con el perfil, con jailbreak o sin jailbreak, no va a haber problemas. Yo que tu Elvis lo haría con el perfil, con jailbreak. O si algo falla, intento el perfil sin jailbreak. Y si algo falla, me voy con jailbreak. O sea, tienes las tres, tienes para regodearte en tu caso, no hay problema.
Me quedo en 14.6 en mi A14. Ok, Francis, ahí están como las conclusiones que van sacando cada uno. Chip A14, iPad Air 2020, sí que ahí no vale el perfil prohibido. No, por eso, si es un A14 es perfil sin jailbreak, pero se van a 15.2. 15.1 no hay perfil para los A14. ¿Ya? Si tengo iOS 13.7 XR, ¿cómo puedo subir, profe? Tienes tres maneras y las tres están en la descripción. Perfil con jailbreak, perfil sin jailbreak y si guardaste los SHSH con Future Restore. Y Future Restore solamente está funcionando el día de hoy en Mac y en Linux. No hay probabilidad de que salga jailbreak 14.7. Sí, sí la hay. Tienes 39 días para esperarlo. ¿Mm? Y si no, y si ya cuando ya llegue ese día de Byron Bass, me voy a 15.2 nomás. Fue, espero arriba. Déjame ver. Ya, vamos a irnos al último caso. 14.8.1. ¿Ya? 14, creo que siguiente parte del podcast me voy a sentar en mi escritorio ya a mi espalda. Hoy día estuve con el reglete, estuve pintando y me corté mi dedito, mira que está feo. Eh, Me voy a sentar. Hey, Ángel Munguía, gracias por venir. iPhone 11 14.8.1 recomienda abandonar y subir. Ya lo dije ya, Rocco, estoy diciéndole a toda la gente que si su dispositivo puede subir a 15.1, que lo hagan. Acá estoy mostrando la manera de hacerlo y cuándo hacerlo. 14.8.1. Rayos. Acá tengo que separarlo en dos grupos. Acá lo separo en el A9 y A11. Y acá tengo los A12 y los A14. ¿Por qué? Porque acá solamente tienen jailbreak check rain. ¿De acuerdo? Ahí están los iPhone X, 8, 7, 6S y SE de primera generación. Entonces, para ellos, ¿qué les recomiendo? Por supuesto, o sea, subir a 15.1. Y para los A12 y A14 que están en 14.8.1 también subir a 15.1. Pero profe escribió lo mismo los dos lados. Sí, pero que los métodos son distintos. En este caso, rayos, más encima acá los A14 quedan fuera. Ay, ay, ay. Acá tendría que ser A13. Rayos, algunos están diciendo, ¿por qué tengo un iPhone 12? Es el peor equipo que puedo tener hoy día. ¿Ya? De los A12 y los A13. ¿Cómo tendrían que subir ellos? Tendrían que ocupar el perfil. Mira, las letras ahora me están saliendo cualquier cosa. Perfil con jailbreak. ¿De acuerdo? Ah, pero qué es bestia, si ahí no hay jailbreak. Tiene que ser el perfil sin jailbreak. ¿Ya? Y ahora, los A9 y los A11 que tienen jailbreak con checkrain, ellos pueden darse el lujo de estar subiendo a 15.1. Bueno, si guardaron sus SHSH, pueden subir con la herramienta de Future Restore y también pueden subir con el perfil que es con jailbreak. Y de hecho, ellos también, si eliminan el jailbreak de su dispositivo, o sea, abren la aplicación de CheckRain, aparece el botón de Restore System y lo apretan y eliminan todo el jailbreak de CheckRain, incluso los A9 y A11 pueden subir con el perfil prohibido. ¿Ya? Uf, no se imaginan cómo estoy sudando, tanto de nerviosismo por tener que dar estos consejos, como por el verano que es en Chile. Si me preguntan a mí, profe, ¿y cómo están sus dispositivos? Estoy yo en el siguiente escenario. A ver, ¿cuáles son los teléfonos que tengo compatibles con? Déjenme verlo acá. Ya, veamos. Tengo este iPhone 8. Este 8 está en 14.3. Se quedó en iOS 14. ¿Cuál más se quedó en iOS 14? Es el único que tengo en iOS 14. Después tengo el 7 de mi esposa,
pero ese lo puedo actualizar después de Future Restore, Touch ID, no hay prisa en realidad. Luego tengo este 6S y el 6S, este creo que está en 15.3.1 y está ahí porque este ocupo para los videos patrocinados donde hay que restaurar. Este es el teléfono que es para formatear. Ese no juega para el jailbreak. Y acá tengo los dos que subí a 15.1, los tutoriales que viste esta semana. Tengo un iPhone SE de primera generación en 15.1. Este lo subí porque si llega a salir CheckRain para iOS 15, necesito un teléfono compatible con CheckRain en iOS 15 y este lo es. Y subí también que es el iPhone, ¿cuál es este? El SE segunda generación. Y este SE segunda generación también está en 15.1. Entonces tengo estos dos en 15.1. Un A13 y un A9. ¿De acuerdo? Estos dos. Y el teléfono donde estoy transmitiendo está en 15.2 beta 1. O sea, tengo tres teléfonos esperando jailbreak. ¿Ya? Y con tres distintos procesadores. A9, A13 y ahora cuando estoy grabando un A15. A9, A13, A15. ¿Ya? Tengo el iPhone 10 también. El iPhone 10 lo tengo en iOS 14. A ese yo creo que lo voy a tomar con Future Restore. Con Linux. iPhone 10. Está complicada la cosa. Está complicada para iOS 14, para iOS 15 está súper sencilla la historia. Pero para iOS 14 no. Ya, vámonos con la segunda captura de pantalla. ¿Les parece? Así que ahí. Así con cara de como que, ay, que no vaya bien, por favor, que salga todo bien. Ay, el audífono se cae. Ahora sí, captura de pantalla. Si estás viendo la repetición, también toma la captura, o no te cuesta nada. ¿Ya? Ok. Captura de pantalla. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya sacamos el teléfono de ahí. Me voy a sentar un poco en mi escritorio. Vamos a poner acá un trípode chiquitito de escritorio. Es una cosa chino. Funciona bien. Ay, que estoy cansado. Veamos. Ponemos acá el teléfono. Ya. Y este se lo va a poder. Se va a caer, creo. Sí, uno se lo va a poder con un teléfono Max. Con un... No es como muy firme. A ver. Apóyate acá. Listo. Ok. Ahora voy con los comentarios. Comentarios activados. Déjenme ponerme acá para tapar la luz. Eh, ¿Cómo que ya salió Ancover? No. ¿Por qué no colocan el signo de interrogación? ¿No ven que me detienen el corazón? ¿O salió Ancover? ¿Salió el jailbreak? No, no salió el jailbreak. Ay, ¿por qué? ¿Por qué me detienen el corazón diciendo eso? O sea, yo sé que no lo hacen bromeando, es porque no colocaron el signo de pregunta, usen los signos de interrogación. Dejen poner una luz más acá. Ya, ¿por qué YouTube no notifica? Ay, Joaquín Cárdenas. Bienvenido a YouTube. Ya. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Si me hacen alguna pregunta que ha sido referente a la clase de hoy, los voy a mandar a ver la repetición porque quiero responder a gente que a lo mejor no, ¿cómo decirlo? Su pregunta quedó afuera, o si se me escapó algún detalle, o hay algo que corregir, que seguramente lo hay. Minuto 90, vamos, 1 hora y media de directo. Vamos que se puede. Ya, vamos con las preguntas. De Super Soldier, profe, ¿también le dice a sus alumnos que hagan el jailbreak? No, no les digo. ¿Ha tenido algún contacto con alumnos referente al jailbreak? Sí, tengo alumnos que ya están más grandes y le hacen el jailbreak. ¿Ya? Francisco Genere, profe, ¿puedo utilizar máquinas virtuales para Future Store en Windows emulando Linux? Sí.
Se puede. Saludos, profe. Creo que he llegado tarde, pero más vale tarde que nunca. Bendiciones. Hey, Despota Santos. Bienvenido como siempre. Si les gustó la clase, ¿qué me faltó decirles? Denle un like. Denle un like. Dale me gusta, no cuesta nada. O sea, yo voy viendo los me gusta y digo, mire, hice 1 hora y media de directo. ¿Cómo estuvieron los me gusta? ¿Cómo estuvieron los comentarios? ¿Estuvo bien? Vamos, entonces les gusta. Fabián Jaimes, estoy subiendo mi iPhone X con 1501 con el perfil sin jailbreak, iOS 15.1. Igual no tengo jailbreak y espero mejore la versión más alta compatible, pero Fabián, tú lo entendiste también, Fabián. Gracias, Fabián. Bueno, y ahí, bien, Fabián, nada más. No quiero perder mi información. Yo creo que nadie, Richard Orlando, hazte una copia de seguridad, pues hombre. Hazte un respaldo con iTunes, con iCloud, con 3 YouTubes, con iMazing, la herramienta con la que tú quieras. Profe, si tengo un 10R en 13.7, pero Alstor no sirve para hacerle el jailbreak. ¿Pero qué teléfono es? Un 10R. Súbelo a 15.1, Gerardo Velasco, ya. Adiós iOS 13. Gerardo, adiós iOS 13. Ándate a 15.1. Pero no hay jailbreak, pero va a haber. Va a haber. Profe, ¿se puede instalar Alstor en 15.1? Sí, funciona lo más bien. Sí funciona Alstor en 15.1. Yo estoy en 15.2 beta 1 y Alstor funciona en 15.2 beta. Michael X5T con jailbreak en 14.8 XS, me conviene ir a 15.1. Lo dije en la clase, pero estamos subiendo sin miedo al éxito. ¿Estás seguro que va a salir el jailbreak esta semana? Nunca he dicho que esta semana, solamente he dicho lo que yo creo, como se están moviendo las cosas, parece que va a ser en marzo. La fecha no la tenemos de manera oficial, no la han dicho. Pero ya que te preguntan tu opinión, opino, pues hombre. No lo ando asegurando, la fecha sale tal día, o sea, el jailbreak sale tal día, no lo ando asegurando, ando diciendo simplemente eh, aquello. Tú. 1331, una 10, esperando hasta el viernes 11 para subir con el perfil. Eso es lo otro, hay algunos que van a esperar hasta el último día y no está mal, no está mal que lo hagan de esa manera, ¿de acuerdo? No hay dramas. Ya, ¿qué más tenemos acá? Perdón que estoy con el computador acá al frente, me dijeron que Ancover había salido de mi corazón, me lo detuvieron por un segundo. Isa Galeano, profe, tengo un iPhone 11 en 14.3, estoy esperando el bypass. ¿Qué hago? El famoso bypass. Vas a tener siempre problemas con el teléfono. Y en iPhone 11 no hay bypass. O sea, en 14.3 sí, pero si te vas a iOS 15 perdiste el bypass. No ocupen teléfonos con bypass. Van a tener siempre problemas mientras esté con ustedes. Ay, pero es que sale muy caro en mi país, yo sé. República Dominicana son caros los iPhone. Y hay muchos con bypass, muchos vienen de Estados Unidos. Vieron noticia que el 9 de marzo creo ya van a dejar de recibir teléfonos bloqueados en algo así, leí en RD, no vi en detalle, vi solamente el titular. Pero igual, profe, tengo un 7 Plus en 15.1. No sé, Adonis Ventura, ¿me estás preguntando si ya salió el jailbreak o estás afirmando que ya salió el jailbreak? Vamos a ver el tema de las comas, de los signos de interrogación, por favor, para no dar a entender una idea errada. Me dice Andrés Salazar, profe, un iPhone 8 1471 y no deja hacer el jailbreak. Debiese poderse. Tienes que hacerlo de la manera correcta y va a funcionar. Adonis, de bromista. Bueno, yo voy a bromear contigo. Mira, bloqueado. 300 segundos. XS A12, tengo SH 15.1, estoy en 14.8. Dale, puedes subir incluso con el perfil. Eso. Veamos qué pasa por acá. Profe, hace rato que andan troleando acá en el chat, ya aburre. Sí, sí, ya vamos a concluir ya. Yo creo que ya vamos a terminar. Van en minuto 95, en minuto 100. Minuto 100, ya tengo que hacer la miniatura para el podcast. ¿Sale ahora o no? Sí, pues sí, es sábado. Uf, mi cabeza anda, pero... Estoy en 14.7.1, procesadora 11, voy a subir, sí. Vamos arriba nomás. Vamos, 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 vamos. Vamos que ya se viene.
Profe, tengo esta pregunta. Si hago jailbreak y tengo garantía en este caso, en mi iPad, ¿qué pasaría con ese tipo de cosas? ¿Me cae la policía? ¿O qué onda con eso? Mira, Alex 12, no pasa nada. Los teléfonos con jailbreak no pierden la garantía. El jailbreak no es ilegal. Y si en algún momento te aburres del jailbreak o vas a algún lugar, servicio técnico autorizado o una tienda de Apple, hay gente que ha llevado los teléfonos con jailbreak y no pasa nada. O apagas el teléfono, lo enciendes, el jailbreak queda desactivado, o si es que lo actualizo desde iTunes o lo restauro, el jailbreak desaparece y no queda ningún rastro en el equipo. ¿Ya? Así que, profe, ¿saldrá para iPhone 11 normal? Tengo 15.1 y con Uncover, al menos la confirmación que hemos tenido de parte de Jake Gaines, Joana Martínez, es que sí, va a soportar todos los dispositivos, todos los iPhone, iPod y iPad. Dice Risotto, instalaré 15.1 en mi iPhone 8 Plus, 11 Pro Max y 13 Pro Max. Gracias, profe, perdón por ser tan repetitivo. No hay problema. Si yo sé hoy día, Risotto, que iba a pasar esto. Yo dije, hoy día el directo va a durar mucho más. Va a ser más largo de lo normal. Y aquí estamos. Hemos mantenido una media de 150 personas en todo este momento. Ahora está bajando un poco, pero imagínate, mira los likes que ya tenemos. Así que yo dije, en mi mente lo único que estoy diciendo, Risotto, que bueno que nos quedamos hasta ahora. Y había que decirlo. Yo sé que hay un consejo que dicen, eh, si tienes que subir o no subir, es tu decisión. No, pero yo quiero saber, pues, dímelo, dímelo. O sea, ¿qué harías tú en mi caso? Si yo no tuviese canal de YouTube y tuviese un solo iPhone, yo subiría. Es lo que hay. Tengo un iPhone 6, ¿se le puede hacer jailbreak? Sí, Mario Arg. Tienes Uncover, CheckRain y Quimera. Tienes 3 jailbreak. ¿Alguna novedad de CheckRain? Joaquín Cárdenas, ninguno. Todavía no. Profe, están diciendo que, dice, profe, tengo un iPhone 8 en 14.3. Quiero usar los SHSH. ¿Hasta cuándo tengo plazo? En 14, hasta hazlo hoy día o mañana. Sábado o domingo hazlo. Antes que salga 15.4, si no, después hay que especificar la CEP y la baseband, cosa que no es difícil, pero es un poco más tedioso. Son como 2 o 3 minutos más de tutorial. Yo que tú me voy con el perfil con jailbreak. Y si falla, elimino el jailbreak y hago el perfil sin jailbreak. Y si ya no funciona ninguno, ya future restore, future restore. ¿Ya? Así que andan diciendo que salió el jailbreak, se me van 300 segundos. Bye bye. Dice, en el Apple Watch, ¿hay algo que se puede hacer? Por ahora, no mucho. ¿Ya? Pero ¿por qué no, ya no me deja instalar Uncover con 3 utils? Me sale un mensaje que el jailbreak está en mantenimiento, el jailbreak se me apagó. El celular ayer puedes ocupar Alstor, puedes ocupar SideLoad y 3 utils es una más de tantas herramientas que puedes ocupar. ¿Ya? ¿Para cuándo cree usted que salga el jailbreak? Yo creo que este mes. Creo. Yo no soy integrante de ningún equipo, tengo el contacto con algunas personas, pero no les pregunto ni loco si va a salir el jailbreak. No quiero ser de esa gente, simplemente los dejo trabajar tranquilo y espero que sea este mes. Profe, los que tienen un iPhone 12 Pro con jailbreak, la recomendación es quedarse en esa versión. Diego Riveso ya di esa recomendación. Seed Impactor ya no deja, jaja, es antiguo, funciona, pero Seed Impactor hoy día corre solamente con cuenta de desarrollador. Teniendo el correo electrónico y la contraseña del desarrollador, funciona Seed Impactor. Buenas noches, profe, dice Tupac. Recién entró al live. ¿Cómo está el ambiente con el equipo de Vancouver, sus novedades? Bueno, seguimos al igual que las cosas que nos enteramos el lunes, martes y miércoles, creo, así que ahí estamos, pero está que arde porque estamos en una cuenta regresiva. Estamos entre la espada y la pared. Eh, Me dice Jack, Jackie. Me informo con usted, gracias a usted, me he salvado de varias veces, se lo agradezco. Gracias a ti por estar acá. Jonathan, recién mandaste un comentario, no lo leí, lo siento. Quería leerlo. Por acá está, a ver, Jonathan. Gracias por la clase de hoy, profe. Me queda claro que tengo que perder un rato el jailbreak y subir de inmediato a 15.1.1. Gracias por su tiempo. La semana pasada no pude estar, de nada. Gracias a ti, Jonathan, por estar acá. Profe, ¿cuál Apple Watch tiene el 7? Y me llegó como hace una semana o dos. Como una semana. Y he estado con él
El tema es que el modelo que tengo es versión celular, pero en Chile todavía no soporta el modelo que yo tengo. Es como tengo el modelo 77 por dar un número y soporta y se le puede colocar en el modo celular modo 76 y modo 78. Imagínate, Jonathan, el mío el 77, que está entre el 76 y el 78, quedó fuera. Pero luego va a venir una actualización. Otras compañías en Chile van a empezar a habilitarlo y esperemos que ahí sí. Buenas noches, profe. Saludos desde Ayutla, México. Muchas bendiciones. Gracias por su ayuda. Ya estoy en 15.1. Dale, Ronnie Alan Campos Delgado. Gracias, Ronnie. Me alegro que ella esté ahí. Chris de la O. Profe, ¿cree que salga el jailbreak para el iPad a 12 en 14.8? ¿Puede? ¿Qué les dije para las iPad? Subir a 15.1. Esa fue la recomendación de los iPad en esa versión de iOS. Suban a 15.1. ¿Cuándo saldrá el jailbreak de 15.3? Ay, Tadeo González. ¿Mayo? ¿Junio? Ah, entonces voy a subir. Es peor. Si subes, es peor. Va a ser más larga la espera. Ah, para ser el último modelo, el primo igual tiene la Apple Watch con modo celular y está genial. Pronto llegará una actualización, sí, aunque yo creo que igual saldría con el teléfono Jonathan, tantas cosas como en el modo celular y... Pero en fin. Optimus Gaming, cállate el nombre de usuario. Optimus Gaming, gracias por su enseñanza con usted. Desde siempre esperando este jailbreak. No saquen más sonrisas que llanto. Yo también espero lo mismo, Optimus. Gerardo Velasco, ¿cómo puedo instalar Ancover en iOS 13 XR? Porque App Store solo da crashes. Gerardo, ándate a 15.1, por favor. O si no, utiliza SiteLoadly, el tutorial está en la descripción. Lo puedes hacer de esa manera. El próximo directo, a ver cuántos estamos en 15.1, la encuesta en Twitter. Estoy haciendo la encuesta Risotto ahora en YouTube. Así que ha estado bueno. King Cody, ¿cuándo sale el jailbreak para 15.1? Espero que este mes. Alan Sandoval, profe, saludos, me vengo uniendo recién. ¿Cuándo actualizas? Me actualizas sobre la 14, por favor. Churra. La clase empezó en el minuto 45. Los A14 tienen tantas situaciones distintas. Profe, el último jailbreak va a funcionar Cydia Ocean iOS 15. Está por verse. Está por verse. Fabián James, una última pregunta. Dale nomás. Mi novia tiene un iPhone 6S en 15.3.1. ¿Hay algo para bajar o esperar? No, no, lamentablemente se quedó en 15.3.1. Mm. Bueno, si guardó los SH, cosa que no me mencionaste, pero si los guardó se puede bajar. Pero si no lo guardó ya es tarde, ya no se pueden hacer y esos archivos son únicos para cada dispositivo. Eh, profe, ¿cuánto falta para el jailbreak en 15.01? Chris, ándate a 15.1, el consejo para ti era 15.1. Tienes que ocupar el perfil, el método del perfil sin el jailbreak. Profe, soy paciente, ojalá salga pronto la próxima semana el jailbreak. Ah, Luis Noah, esperemos que sí. Ya me estoy quedando dormido. Mario Arc, tengo un iPhone 5S, también puedo poner jailbreak en iOS 11, qué bueno. Uy. Profe, esta pregunta, tengo un iPad A14 y estoy en 14.7.1. ¿Puedo subir a 15.1? ¿Cómo era eso? Sí, tienes que ocupar el perfil. Ah, 14. No, los A14 quedan fuera, creo, los iPad. Ve la parte del video, por favor, de iOS 14 para el iPad. Javier, amigo, solamente lo acelera. De hecho, lo que tú me estás mencionando es parte de lo que yo digo, hay que irse a iOS 15. Hay que irse. Gracias por todo, profesora, que descanse. Saludos. Dale, Roberto Martínez. Nos vamos despidiendo entonces, muchachos. En verdad les agradezco, ha sido un directo, pero épico. Eh, muy contento de la recepción, del apoyo. Pum. Chao, profe mío, iPhone 8 Plus, 14.8. Cambiaré de versiones, sí, sube a 15.1. En tu caso, sube a 15.1. ¿Ya? Ya pues, mi gente, nos vamos despidiendo entonces.
sería todo por esta ocasión. Ahora se publica el podcast. El podcast está buenísimo. Hay cosas que guardé para esas preguntas de análisis. Está muy bueno. Nada, Mario Arc, gracias a ti por estar acá. Luis Nova también. Profe, si tengo XR con las aplicaciones de Hierve instaladas, ¿funciona el perfil porque no puedo instalar Ancover? Sí, se puede. Gracias por estar en un buen envío, profe. Saludos, que descanse también a ti, Benjamín Mata. Te veo, Benja. A lo mejor la próxima semana, ya tú sabes. Señor Loki, está pronto también para ti. De Byron Bass, nos vemos, que estés bien. Cuídese, un parche curita. Sí, nada de alcohol, porfa. Si no, GG. Uy, pero como lo veo, limpiarlo con agüita y un parche curita nomás. ¿Ya? Darío, ¿cómo estás? Darío Castillo acá en el chat, gusto verte. Risotto, descansa, profe. Nos vemos, que descanse, estoy cansado. Necesito descansar. ¿Ya? Así que, muchachos, me despido. Un beso, un abrazo, gracias por el apoyo. Sería todo por esta ocasión. Ahí están las luces, el lugar de donde se graba, micrófonos, desde Arica, Chile. Nos vemos mm, esta semana con otro video. Y hay video para el lunes y el martes y el tutorial ese que tengo que armarme el tiempo. Eh, ya, nos vemos. Bye bye, 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 bye bye.